y hablarles a todos ustedes con la sinceridad de siempre. Como todos ustedes saben, hemos tenido que enfrentar esta pandemia con múltiples acciones y hemos tenido que adelantar unos programas sociales que han sido neurálgicos para proteger a los más vulnerables. Programas como el ingreso solidario, programas como el PAEF, la devolución del IVA, programas como la gratuidad en la educación universitaria pública para jóvenes vulnerables han estado presentes a lo largo de este año y son herramientas fundamentales. No sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia. Claramente ha durado más de lo que todos quisiéramos y de lo que todos esperáramos. Pero es urgente y es necesario que estos programas sociales se extiendan. El PAEF estaba previsto estar vigente hasta el próximo mes de junio, el ingreso solidario, el PAEF hasta el mes de marzo. Y necesitamos que esos dos programas se extiendan, el ingreso solidario para proteger a más de 3.4 millones de hogares y el PAEF para proteger a más de 3 millones de trabajadores. En el caso de la gratuidad universitaria, hemos tenido matrícula cero para cerca de 700.000 estudiantes el semestre pasado y este, pero necesitamos también extenderlo. Y es claro, además, que debemos hacer un gran esfuerzo para que al mismo tiempo en que mantenemos esos programas sociales, protegemos las finanzas de nuestro país para darles solidez en el tiempo. Nosotros hemos presentado, y ustedes lo saben, una iniciativa que es la transformación social sostenible, buscando esos dos propósitos. Pero hemos visto también que se han suscitado controversias y preocupaciones de la ciudadanía, y se entienden, las hemos escuchado, y es muy importante que como país tengamos claridad que el interés nuestro es y será siempre proteger a los más vulnerables y a nuestra clase media. Por eso quiero compartirles a ustedes varios mensajes e instrucciones que he impartido al equipo de gobierno. La necesidad de tener la estabilidad de las finanzas y proteger los programas sociales no está en duda, pero tenemos que darle mensajes a la ciudadanía que sean diáfanos. Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado. Y claramente le he dado también una instrucción al Ministerio de Hacienda para que en ese proceso quede absolutamente claro que no van a haber aumentos en el IVA, en bienes, en servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego actuales en el país. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros, IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Eso tiene que dar tranquilidad y tiene que darle también certezas a la ciudadanía que ahí no habrá ningún tipo de preocupación. En lo relacionado con el impuesto de renta, también quiero darle este mensaje a los colombianos. Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo, es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta. Que este mensaje también llegue con claridad a todos los hogares de nuestro país. Y nos concentraremos a trabajar entre todos con unos propósitos muy claros, y quiero ser específico en cuáles son los propósitos de este proyecto. En primer lugar, mantener el ingreso solidario,
que ha beneficiado a 3.4 millones de hogares. Esta ha sido una herramienta para que lleguen recursos a familias vulnerables y por esta vía puedan protegerse frente a los embates de la pandemia. En segundo lugar, mantener el instrumento de devolución del IVA que corrige inequidades y que significa que cerca de 2 millones de hogares no están pagando ese impuesto porque reciben la compensación por parte del Estado. En tercer lugar, tener una extensión en el tiempo del programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha favorecido a cerca de 3.4 millones de trabajadores. Incorporar también, y esto es muy importante, mantener a través del Fondo de Solidaridad Educativa y el programa Generación E instalar esa gratuidad en la educación universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3, una herramienta que previene la deserción. También es muy importante que avancemos para poder atender las necesidades de los sistemas de transporte masivo en nuestras ciudades, toda vez que son la herramienta de transporte de millones de ciudadanos y que necesitan un mecanismo para enfrentar las afectaciones financieras que les ha dejado la pandemia. Y también que podamos avanzar en todos los proyectos de reactivación que necesita nuestro país para generar empleo. De manera que el mensaje es que no se busca aquí una actitud de tener ni líneas rojas, ni mucho menos de llegar a esta discusión ni con arrogancias ni con preconcepciones. Que podamos construir dentro de las instituciones, en el Congreso, en el trámite legislativo, ese nuevo texto que le dé tranquilidad a nuestro país y que nos pueda llevar a lograr 3 grandes objetivos: la protección de los más vulnerables, que podamos estabilizar las finanzas públicas de nuestro país y que podamos también proteger la calificación crediticia que tiene Colombia, que es la que nos permite constantemente conseguir financiamiento para los programas que se adelantan en nuestro país, programas sociales, programas de infraestructura, los programas que son transformacionales en muchas regiones de nuestro país. La invitación entonces es a que obremos buscando esos grandes consensos y que no esté esta discusión capturada por debates políticos de momento, de coyuntura, y que todos podamos contribuir y aportar a que nuestro país salga adelante. Y reitero, queda muy clara la instrucción al equipo económico para que en esa construcción, dentro del trámite legislativo del nuevo texto, no se incluyan ni aumentos de tarifas a bienes y servicios relacionados con IVA, ni se alteren las reglas de juego vigentes relacionadas con ese impuesto. Y lo segundo, que también quede absolutamente claro que no se ampliará la base de contribuyentes del impuesto de renta, de tal manera que quien hoy no paga ese impuesto no lo va a pagar. Estaremos construyendo con iniciativas muy valiosas que han presentado los partidos y que han presentado también instituciones como el Consejo Gremial, la ANDI, otras organizaciones privadas, centros de pensamiento y la sociedad civil. Entre todos tenemos que cumplir este propósito. Quiero dejar ese mensaje para todos ustedes. Y le he pedido al director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, que pueda mostrarle a todas las familias colombianas cómo están distribuidos hoy en algunos de los principales centros urbanos la asignación de estas herramientas de protección social como el ingreso solidario, la devolución del IVA y también recursos asociados con el Fondo de Solidaridad Educativa. Es muy importante para que todos ustedes aprecien con cifras muy contundentes la necesidad de extender estos programas. Doctor Luis Alberto, lo escuchamos. Presidente, buenas noches. Un saludo a todos los colombianos que nos están viendo. Efectivamente, Colombia ha creado una red de protección social para los hogares más vulnerables durante los últimos 20 años aproximadamente. Arrancó con programas conocidos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
Hoy en Colombia hay 2.6 millones de hogares que reciben Familias en Acción. Colombia Mayor tiene 1.700.000 adultos. Jóvenes en Acción tiene 428.000 jóvenes que reciben un subsidio cada uno de ellos. Eso se construyó durante cerca de 20 años. Nosotros durante la pandemia, en cuestión de semanas, creamos 3 programas adicionales. El primero fue la compensación del IVA, más conocido como la devolución del IVA. Ese programa que permite corregir esa injusticia histórica que le quitaba a los hogares más vulnerables a través de la misma tarifa que le cobraba a los vulnerables y a los no vulnerables, devolverles ese monto cada 2 meses. Ese programa llega hoy a 2 millones de hogares. Lo creamos el año pasado, lo aceleramos con motivo de la pandemia. Desde que llegamos al gobierno estábamos diseñándolo, pero para hacer frente a los estragos de la pandemia lo adelantamos y llegamos a 2 millones de hogares. El segundo programa que diseñamos es el ingreso solidario. El ingreso solidario llega a 3 millones de hogares. Para ponerlo en comparación, Familias en Acción tomó cerca de 2 décadas para llegar a 2.6 millones de hogares. Ingreso solidario en cuestión de semanas llegó a 3 millones de hogares. Hoy 3 millones de hogares reciben cerca de 160.000 pesos distribuidos en todo el país. Eso, como lo decía la vicepresidenta, ese monto que reciben permitió mitigar los efectos de la pandemia. Y el tercer programa que creamos durante la pandemia fue el apoyo a los trabajadores, el subsidio a la nómina, más conocido como PAEF, que llega a más de 4 millones de trabajadores que reciben el 40 o el 50% de un salario mínimo para que no pierdan su trabajo. Durante la pandemia muchas empresas disminuyeron sus ingresos y tenían que despedir a empleados que estaban en su nómina. Este subsidio a la nómina que llega directamente a los trabajadores a través de las empresas, los que no despidieron, efectivamente está llegando a cerca de 4 millones de hogares. Esto, presidente, nos permite llegar a cerca de la mitad de la población en Colombia. La mitad de cada uno de los colombianos está recibiendo un subsidio a través de alguno de estos 6 programas. Son muy importantes, han demostrado, ayer lo decía el PNUD, lo decía Roberto Angulo, que es un experto muy reconocido en estos temas, la importancia de estos programas, de los que existían, que hemos hecho giros extraordinarios, de los nuevos que diseñamos para mitigar los efectos de la pandemia, han sido supremamente importantes para disminuir los efectos de la pandemia. Necesitamos extenderlos porque no hemos terminado, no se han acabado los estragos de esta pandemia que tiene efectos en todo el mundo y son importantes llegar a consenso. Es importante llegar a consenso para mantener estos programas. Gracias, doctor Luis Alberto. Algunas cifras que serían interesantes también poder compartir es, por ejemplo, en casos como el de la ciudad de Bogotá. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hoy se están beneficiando de ingreso solidario? Y de pronto algún otro ejemplo que usted quiera compartir de lugares del territorio específico donde se ve prácticamente esa duplicación en los apoyos sociales. Presidente, el número es, duplicamos el número de hogares que en cada una de las ciudades reciben o recibían una transferencia monetaria. Es decir, multiplicamos por 2 el número de hogares que reciben una transferencia monetaria. Le voy a poner un ejemplo en Bogotá. En Bogotá, Cali y Medellín, que son las ciudades que más han sufrido la pérdida de ingresos, porque es donde más ha aumentado la tasa de desempleo mes tras mes en cada uno de los meses que hemos visto durante la pandemia. El 40% de la fuerza laboral formal en la capital ha recibido un subsidio a la nómina y sus trabajadores han podido conservar su empleo gracias al programa del PAEF. En las transferencias monetarias hemos llegado a cerca de 800.000 en coordinación con los entes territoriales y cada una de esas familias, las que no tenían un empleo recibían una transferencia monetaria y las que tenían un empleo recibieron un subsidio del PAEF para que no perdieran su empleo. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto.